Introducción. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LGTAIP, Desarrollo Profesional y Ético. Instituto Politécnico Nacional, Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, Desarrollo Profesional y Ético. Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Maestra Blanca Patricia Ramírez Jerónimo. Alumna Azucena Colmenares Hernández. 22 de noviembre del 2024. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LGTAIP, se publicó en el Diario Oficial el 4 de mayo del 2015, en la que se establecen con esta los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública está distribuida en 9 títulos. Título primero, Disposiciones generales. Título segundo, Responsables en materia de transparencia y acceso a la información. Título tercero, Plataforma Nacional de Transparencia. Título cuarto, Cultura de transparencia y apertura gubernamental. Título quinto, Obligaciones de transparencia. Título sexto, Información clasificada. Título séptimo, Procedimiento de acceso a la información pública. Título octavo, de los procedimientos de impugnación en materia de acceso a la información pública. Título noveno, medidas de apremio y sanciones. Título 1. Disposiciones generales. El título primero está integrado por 26 artículos reglamentarios de los principios rectores, definiciones y fines del ejercicio del derecho de acceso a la información consagrado en el artículo 6 constitucional. Los capítulos que integran este título son disposiciones generales, de los principios rectores de los organismos garantes, de los principios en materia de transparencia y acceso a la información pública, de los sujetos obligados. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala 9 objetivos. Artículo 2. Daré un fragmento de estos artículos. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garantice la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales de cada región. Título 2. Responsables en materia de transparencia y acceso a la información. Define una serie de instancias que serán las responsables en materia de transparencia y acceso a la información pública. Impone una serie de obligaciones para que la política pública transversal de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales opere a través del andamiaje organizativo del gobierno en sus 3 ámbitos: federación, estados y municipio. La ley regula la integración, organización y funcionamiento de las siguientes instancias. En el ámbito nacional, Sistema Nacional de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. En el ámbito estatal y del Distrito Federal, organismos garantes, Consejo Consultivo de los organismos garantes. En los sujetos obligados, Comité de Transparencia y unidades de transparencia. Sistema Nacional de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. La Ley General prevé la creación del Sistema Nacional de Transparencia, que se integra por el conjunto orgánico y articulado de sus miembros, procedimientos, instrumentos y políticas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano. Tiene como finalidad coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como establecer e implementar los criterios y lineamientos de conformidad con lo señalado en la presente ley y las demás normatividad aplicable. Artículo 28. Título 3.
Plataforma Nacional de Transparencia. La Ley General establece que los organismos garantes desarrollen, administren, implementen y pongan en funcionamiento la plataforma electrónica que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la presente ley para los sujetos obligados y organismos garantes de conformidad con la normatividad que establezca el Sistema Nacional, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los usuarios. El Sistema Nacional establecerá las medidas para garantizar la estabilidad y seguridad de la plataforma, promoviendo la homologación de procesos y la simplicidad del uso de los sistemas por parte de los usuarios. Título 4. Cultura de transparencia y apertura gubernamental. La Ley General destinó en el título 4 el tema de la cultura de transparencia y apertura gubernamental, con una serie de obligaciones que son, sin duda, complementarias para el fortalecimiento de una cultura de Estado, basada en los valores de transparencia y la rendición de cuentas. Estas son la promoción de la transparencia y el derecho de acceso a la información, la transparencia proactiva y el gobierno abierto. Los organismos garantes, con el objeto de crear una cultura de transparencia y acceso a la información, los habitantes de los Estados Unidos mexicanos deberán promover con las autoridades publicaciones e incorporación de contenido sobre la importancia social del derecho de acceso a los programas de estudio de los niveles de educación preescolar, básica, media superior y superior. Título 5. Obligaciones de transparencia. Denominado Obligaciones de Transparencia, está conformado por 7 capítulos. 1. Disposiciones generales. 2. De las obligaciones de transparencia comunes. 3. De las obligaciones de transparencia específicas de los sujetos obligados. 4. De las obligaciones específicas de las personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o ejercen actos de autoridad. 5. De las obligaciones en materia energética. 6. De la verificación de las obligaciones de transparencia. 7. De la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia. De las obligaciones de transparencia específicas de los sujetos obligados, además de lo señalado por el artículo 70, se establecen obligaciones de transparencia específicas, artículos 71 al 79 de la LGTAIP, para los siguientes sujetos obligados. Mencionaré algunos: Poder Legislativo Federal, poderes legislativos de entidades federativas y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Poder Judicial Federal y de las entidades federativas, organismos autónomos, fideicomisos y fondos públicos, autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral, sindicatos que reciben o ejerzan recursos públicos. De las obligaciones específicas en materia, capítulo 5. Título 6. Información clasificada. ¿Cuándo se clasifica la información? La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que se recibe una solicitud de acceso a la información, se determine mediante resolución de autoridad competencia o se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en esta ley. La clasificación podrá establecerse de manera parcial o total de acuerdo al contenido de la información del documento y deberá estar acorde con las actualizaciones de los supuestos que definen la información clasificada. Los documentos clasificados parcial o total deberán llevar leyenda que indique tal carácter, fecha de clasificación, fundamento legal y, en su caso, periodo de reserva. Título 7. Procedimiento de acceso a la información pública. El título séptimo de la Ley General prevé 2 capítulos. 1. Del procedimiento de acceso a la información. 2. De las cuotas de acceso. Cualquier persona por sí misma o a través de su representante podría presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia a través de Plataforma Nacional, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, telinai, verbalmente
o cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional. Información públicamente disponible. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante, la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información. Título 8. Medios de impugnación. Sobre las causales de procedencia de un recurso de revisión se señalan las siguientes. 1. La clasificación de la información. 2. La declaración de inexistencia de información. 3. La declaración de la incompetencia por el sujeto obligado. 4. La entrega de información incompleta. 5. La entrega de información que no correspondan con lo solicitado. 6. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la ley. 7. La notificación, entrega o puesta a disposición de información de una modalidad o formato distinto al solicitado. 8. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y o no accesible para el solicitante. 9. Los costos a tiempo de entrega de la información. 10. La falta de trámite a una solicitud. 11. La negativa a permitir la consulta directa de la información. 12. La falta de eficiencia o insuficiencia de la fundamentación y o motivación de la respuesta. 13. La orientación a un trámite específico. Recurso de inconformidad. Procede contra las resoluciones emitidas por los organismos garantes de las entidades federativas, que confirmen o modifiquen la clasificación de la información o confirmen la inexistencia o negatividad de información, y ante la falta de resolución por los organismos garantes de las entidades federativas dentro del plazos. El solicitante tiene 15 días posteriores a que se tuvo conocimiento de la instrucción o de la falta de resolución. El instituto resolverá el recurso de inconformidad en un plazo que no podrá exceder de 30 días y podrá ampliarse una vez por un periodo igual. Falta de resolución. Cuando se impugne la falta de resolución, el plazo para resolver es de máximo 15 días. Título 9. Medidas de apremio y sanciones. Los organismos garantes en el ámbito de sus competencias podrán imponer al servidor público encargado de cumplir con la resolución o a los miembros de los sindicatos, partidos políticos o a la persona física o moral responsable las siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones. 1. Amonestaciones públicas o 2. Multa de 150.500 veces el salario mínimo general vigente en el área geográfica de que se trate. Ejecución. Las medidas de apremio deberán ser impuestas por los organismos garantes y ejecutadas por sí mismos o con el apoyo de la autoridad competente, de conformidad con los procedimientos que se establezcan las leyes respectivas. Las multas que fijen el instituto y los organismos garantes se harán efectivas ante el Servicio de Administración Tributaria, SAT, o la Secretaría de Finanzas de las entidades federativas, según correspondan a través de los procedimientos que las leyes establezcan. De las sanciones, la Ley Federal de las entidades federativas contemplarán como causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente ley, al menos las siguientes: la falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad aplicable, actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes en materia de acceso a la información, o bien el no difundir la información relativa a las obligaciones de transparencia previstas en la presente ley, incumplir los plazos de atención previstos en la presente ley, usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir, inutilizar total o parcialmente, sin causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, la información que se encuentre bajo la custodia de los sujetos obligados y de sus servidores públicos, a lo cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión.
entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no accesible, una modalidad de envío o de entrega diferente a la solicitada previamente por el usuario en su solicitud de acceso a la información, al responder la debida motivación y fundamentación establecida en esta ley. No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de transparencia en los plazos previstos por la ley. Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información cuando el sujeto obligado debe generarla, derivado del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. Declarar la inexistencia de la información cuando existe total o parcialmente en sus archivos. No documentar con dolo o negligencia el ejercicio de sus facultades, competencias, funciones o actos de autoridad de conformidad con la normatividad aplicable. Realizar actos para intimidar a los solicitantes de información o inhibir el ejercicio del derecho. Denegar intencionalmente información que no se encuentre clasificada como reservada o confidencial. Clasificar como reservada con dolo o negligencia la información sin que se cumplan las características señaladas en la presente ley. La sanción procederá cuando exista una resolución previa del organismo garante que haya quedado firme. No desclasificar la información como reservada cuando los motivos que le dieron origen ya no existan o haya fenecido el plazo, cuando el organismo garante determine que existe una causa de interés público que persiste o no se solicite la prórroga al Comité de Transparencia. No atender los requerimientos establecidos en la presente ley emitidos por las organizaciones garante. No acatar las resoluciones emitidas por los organismos garantes en ejercicio de sus funciones. Conclusión. La transparencia y el acceso a la información son características esenciales de una democracia representativa que suman la creación de canales de comunicación entre las instituciones del Estado y la sociedad, permitiendo a la ciudadanía realizar un escrutinio crítico, bien informado sobre el ejercicio público. Sin embargo, es importante resaltar la cultura de apertura de la información, la cual no se constituye con la sola creación de la ley, sino que la sociedad se apropie de este derecho y que los servidores públicos e integrantes de los sujetos obligados tomen conciencia del cambio que implica en el ejercicio de sus actividades. Gracias.